Emiliano Zapata es quizás uno de los más grandes héroes que México ha dado al mundo. Fuerte, valeroso, viril, él es el personaje que encapsula de forma definitiva la virilidad que hizo famosa al mexicano. Un hombre fuerte y respetado, su amor por el trabajo y la libertad hoy es caricaturizada desde la izquierda que se autonombra zapatista. Zapata y toda su simbología heroica ha sido secuestrada por la izquierda, por el anarquismo y el comunismo. Y es que, como ya es costumbre de la pérdida y sectaria ideología de la izquierda, Emiliano Zapata es mal interpretado a propósito para apoderarse de uno de los héroes más grandes de la historia humana, y que tiene más en común con Thomas Jefferson o George Washington que con Marx, Lenin, Stalin o Bakunin. Desde el anarcocomunismo internacional, la izquierda indigenista, que no es más que el socialismo indigenista, que a su vez no es más que la versión americana del socialismo africano que ha mantenido el continente negro en la miseria en los últimos 50 años. Se achaca a Zapata el pensamiento colectivista, incluso anticapitalista, con el cual él nunca tuvo que ver. La Revolución Mexicana jamás fue la lucha del rico contra el pobre o de los oprimidos contra los privilegiados. No se basó en un simple concepto marxista que infantiliza cualquier conflicto en su terrible unidimensionalidad. La Revolución Mexicana se trató del levantamiento del pueblo contra un gobierno ilimitado, que podía ejercer su poder de forma ilimitada, cuya corrupción había creado un sistema de amiguismos y sanguijuelas estatales ilimitados, un Estado corporativista, donde el poder político servía a sus propios intereses y donde no había justicia, donde el concepto de propiedad privada no era universal, solo de unos pocos que eran favorecidos por los cargos en el gobierno. Sin propiedad privada no hay libertad al fin y al cabo. El gobierno mexicano de Porfirio Díaz había probado la máxima de que no se puede confiar en el Estado, porque el Estado siempre tiende a los intereses de las personas que lo conforman. Zapata no era un hombre de ideologías, no era un filósofo como Marx que escribía libros al calor de la chimenea de la casa de su rico amigo Engels. No era un Lenin absorbido en glorificar una ideología. Zapata no tenía esa ambición ni ese ideario, pues si algo sabemos de Zapata fue que defendía los derechos de propiedad enardecidamente, que desconfiaba del poder político y el gobierno y que efectivamente nunca se sintió atraído por el comunismo. Zapata fue un rebelde, quizás el último gran rebelde de la historia de la humanidad, que realmente buscaba justicia. Él buscaba la restitución de las tierras usurpadas ilegalmente por los hacendados. Su propósito no fue la redistribución, sino la restitución de tierras a sus legítimos propietarios, haciéndolos libres para forjar su propio futuro. Cuando se le explicó a Zapata en qué consistía el comunismo, su respuesta fue la misma de la que podía haber dado el mismo George Washington, eso sí, al estilo mexicano. Pues mira, por mí, por lo que me hace, si cualquier tal por cual quisiera disponer de esa forma de los frutos de mi trabajo, recibiría de mí muchos balazos. Pues Zapata era un hombre rebelde que peleaba por una causa justa y clara: restablecer los derechos de propiedad de Anenecuilco, que los hacendados apoyados por el gobierno habían cesado ilegalmente. Zapata desde niño recibió lecciones de su padre, Gabriel Zapata: para, para comer en la casa hay que sudar en el surco y en el cerro, pero no en la hacienda. A los ojos de Zapata, la combinación del esfuerzo humano con la naturaleza crea la propiedad. Primero es la posesión del propio cuerpo, luego de la naturaleza que nos rodea con nuestro esfuerzo. La tierra para Zapata era una extensión natural del hombre. Para un hombre, tener tierra en propiedad simbolizaba la libertad de forjar su propio destino. Cuando un hombre alcanzaba la propiedad, alcanzaba su libertad y humanidad en cierto sentido. Arrebatar injustamente la tierra a los ojos de Zapata era un crimen contra el hombre, como lo era la esclavitud. Y cualquiera que apoyaba
apoyara a despojar a los hombres libres de su libertad, simbolizada por su tierra, era su enemigo. El robo específicamente de propiedad era un robo de humanidad, de libertad, y justificaba la restauración de la misma propiedad por la fuerza, ya que, como el mismo Zapata descubrió, el Estado, que debía estar ahí para equilibrar la balanza, solo actuaba por su propio beneficio y nunca para garantizar su libertad. ¿Por qué la propiedad como tal depende de su legitimidad y de cómo fue obtenida esta? Una propiedad ilegítima es una propiedad ilegítima, es una propiedad robada y por tanto ha de ser restablecida justamente. Siempre que aún exista su dueño original o sus herederos, la propiedad ha de ser restituida con legitimidad, aunque ésta hubiera sido comprada por antepasados de los actuales dueños en el papel. Así podemos justificar la invasión y el reparto de tierras que llevó a cabo Zapata sobre la hacienda del Hospital a mediados de 1910. Porque en el 1607 el virrey Luis de Velasco le había entregado la merced de las tierras al pueblo de Anenecuilco. La documentación de esto era guardada por el mismo Zapata con recelo. Zapata comprendía todos estos conceptos. Hubo un trato injusto con el pueblo de Anenecuilco y el no respetar los derechos de propiedad original había creado que se les había robado y tratado con injusticia. Una injusticia que mantenía un conflicto. Madero, por otro lado, tenía otros intereses. El plan de Ayala en algunos puntos habla de expropiación y nacionalización de tierras, pero habría que enfatizar que la restitución de tierras con las que comenzaba el plan de Ayala era mediante la acreditación de títulos de propiedad. En el caso de expropiaciones, habla de una tercera parte de las tierras que habían sido monopolizadas a través de la violencia, tanto de los hacendados como del Estado en contra del pueblo mexicano, siendo este último verdadero artífice de las injusticias que sufrió el pueblo mexicano durante los primeros años del 1900. Es cierto que el plan de Ayala no es perfecto. Hay varios puntos que abren las puertas a otras situaciones problemáticas. Y eso es porque Zapata no era un ideólogo. Detrás de él no había nada más que su propia moral y sentido común. Detrás de él solo estaba su propia visión de lo que era la justicia. Sus acciones hablan más que cualquier palabra. Zapata luchó por la propiedad que correspondía al pueblo de Anenecuilco y jamás quiso envolverse en el poder político. Zapata tenía sus tierras de labor y un establo, fruto de su trabajo honrado de años. Jamás obtuvo nada políticamente. Zapata fue y es mi héroe personal, un personaje grande por su coraje, un hombre común con una acertada noción de la justicia y libertad, que distan mucho del comunista de Twitter de hoy en día. Hoy muchos comunistas se llaman a sí mismos zapatistas, especialmente los anarquistas, con el mismo propósito de imponer su visión comunal del mundo donde el hombre no es libre y donde la propiedad solo depende del Estado, no de la legitimidad de su dueño. Hoy en día estoy seguro que Zapata volvería a cabalgar contra los nefastos personajes que se apropien de su nombre. Tierra y libertad son el mismo concepto. La propiedad nos hace libres. Primero poseemos nuestro cuerpo y nuestras mentes. A través de ellas podemos poseer más cosas para hacer nuestra vida más fácil y sencilla. Podemos crear. Nuestra propiedad se vuelve una extensión de nosotros mismos. Por eso nos molesta tanto el robo y lo que se gana de manera ilícita. ¿De verdad queremos entregarle nuestra propiedad, incluido nuestro cuerpo y nuestra mente, a un sistema que se basa en el control? En el control de nuestro pensamiento, de nuestra identidad, de nuestro cuerpo y de lo que podemos o no podemos poseer. Porque de eso se trata en el fondo. De un ladrón que te dice que te roban, que él se ocupará de robar al que te robó, a los Robin Hood, que solo necesita que le entregues todo a él. Que él no te robará y que cuando acabe él mismo con el robo jamás nadie te va a robar. Si un campesino pudo ver la trampa de ese sistema,
y qué es realmente lo justo y cómo perseguir la auténtica justicia. ¿Por qué tú no puedes? Zapata y Villa fueron tan grandes que mantuvieron fuera de México al comunismo por casi 100 años, solo con sus leyendas. Desgraciadamente no pudieron mantener alejada la injusticia. Quizás algún día hagamos honor a Zapata, y como él, dudemos de cualquier gobierno, de cualquier político, y nos enfoquemos en la justicia de mantener la libertad y la propiedad legítima, incluida la propiedad más grande que todos tenemos, nuestra propia vida.